Hola queridos chicos de ADAC, el día de hoy nos toca meditar en el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Esperamos que una vez más en santidad, en comunión con el Señor, sigamos aprendiendo de su palabra. Bienvenidos a ADAC, adolescentes hacia Cristo. El capítulo 6 nos presenta el regreso del Arca del Pacto desde las tierras de los filisteos hacia la tierra de Israel. Este regreso está caracterizado porque el pueblo de los filisteos prácticamente expulsan el Arca del Pacto del pueblo de Israel de sus tierras porque había caído una gran mortandad entre ellos. Así lo vimos el día de ayer. El día de hoy, esta Arca del Pacto regresa al pueblo de Israel de una manera soberana. Nadie en el pueblo de Israel se esperaba. Habían pasado 7 meses desde que se llevaron el Arca del Pacto y no nos menciona más detalles este capítulo de cómo estaba el pueblo de Israel. Solamente nos dice que esta ciudad fronteriza estaba, la gente que vivía ahí estaba espigando, estaba trabajando la tierra. Los pobladores de Bet-Semes estaban trabajando la tierra y que levantaron la mirada y a lo lejos llegaron a mirar, a observar que se acercaba el arca y se alegraron al verla. Esto está en el versículo 13 del capítulo que nos toca meditar el día de hoy. Esta actitud de alegría fue porque miraron justamente sorprendentemente que el arca del pacto regresaba como un objeto. Podía regresar solo con esta carreta tirada de estos animales y dejando atrás todo un pueblo herido, todo un pueblo derrotado, todo un pueblo con una grave enfermedad. Era inaudito, era algo extraordinario. Esta imagen es muy característico cuando uno comienza a conocer más al Señor. Uno se sorprende. Y lo hermoso de la vida cristiana es que te puedes sorprender gratamente al mirar cómo Dios, después de un momento de oscuridad o después de un desierto en tu vida, cómo Dios usa todo esto para darse gloria y para enseñarnos grandes verdades de quién es Él. Aquí la esencia es conocer a Dios y saber quién es Él. Y yo no sé cuál es la edad que tú tienes en este momento, pero una de las cosas que si eres un verdadero creyente te va a demandar la palabra de Dios es conocer quién es Dios. Y en estos capítulos, capítulo 4, 5 y el día de hoy el capítulo 6, la Biblia es clara al enseñarnos que Dios es autosuficiente para lograr sus cometidos. Y no solamente es autosuficiente para lograr sus cometidos, sino que también es santo. Autosuficiente y santo. Dos características de nuestro Dios que debemos recordarlo siempre y que se nos ha presentado en estos 3 capítulos que hemos leído en estos 3 días. Autosuficiente porque no depende de nadie para hacer su obra, su propia voluntad, y su voluntad es agradable y perfecta, no es como nuestra voluntad que está manchada por el pecado. La de nuestro Dios es para darse gloria y que Él se dé gloria, eso nos hace bien a nosotros. Al contrario, si tú buscas tu propia gloria, eso nos daña, eso te daña. Pero buscar la gloria de Dios y que Él mismo busque su propia gloria, eso es bien para nosotros. Porque Dios busca su propia gloria de una manera pura, santa. Él pone el patrón, Él pone la marca que nosotros debemos seguir. Si Él se da gloria, pues no nos está enseñando que nosotros debemos darnos gloria a nosotros, sino que nosotros debemos darle gloria a Él. Él se da la gloria, lleva toda esta situación y va al pueblo de los filisteos y los derrota sin ninguna intervención del pueblo de Israel. Eso es grandioso. Y el capítulo de hoy vemos que Él regresa. Nuestro Dios regresa victorioso. Nuestro Dios regresa habiendo completado Él la obra por sí mismo. Este es un atributo grandioso
que también lo vemos reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, autosuficiente para cumplir su propia obra como Dios, como hombre, no dependía de sus discípulos, no dependía de Pilato, no dependía de los sumos sacerdotes, no dependía ni del pueblo. Dios mismo llevó su obra a cabo para salvarnos, para poder liberarnos del pecado. Y eso fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se presenta también en el Nuevo Testamento como la obra máxima de salvación para nosotros, suficiente en sí mismo, quien anduvo entre nosotros y vivió como nosotros, pero sin cometer pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, suficiente en sí mismo para darse gloria, para humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, y para resucitar al tercer día. Una esencia en nuestro único y soberano Dios. Tres personas, un único Dios, y ese único Dios es autosuficiente, soberanamente autosuficiente. Una segunda característica de nuestro Dios es la santidad, habíamos dicho, y esta santidad se resalta en el penúltimo versículo del capítulo 6. Dice la Biblia: y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? La santidad de Dios no podía tener favoritos. Dios obró con poder y justicia entre los filisteos, y Dios también obró con poder y justicia entre los israelitas. Ya lo había hecho en el capítulo 4, permitiendo que los filisteos destruyan, maten un sinnúmero de israelitas y que capturen el arca. Y aquí también va a mostrar su soberanía, dejando que las personas irreverentes miraran dentro del arca. Esto estaba prohibido para el pueblo de Israel, pero hubieron algunos que curiosamente miraron sin ningún respeto, sin ninguna consideración. Ellos eran israelitas, ellos sabían la ley de Moisés, ellos sabían lo que Dios había dicho, cómo tenía que ser la interacción con el arca, pero no les importó. Y después de esta realidad, Dios los juzga y destruye a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Su santidad no se negocia, Él es 3 veces santo, 3 veces santo. Lo hermoso es también que nuestro Señor Jesucristo se presenta de esta manera, como Dios santo. Hebreos 7:26 dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes humanos y debilitados por el pecado, que tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo Jesús, queridos chicos, es santo y es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz, nuestro Dios hecho hombre, apartado totalmente del pecado. Que el Señor nos ayude a reconocer estos dos atributos el día de hoy, a descansar en su autosuficiencia y a descansar también en su santidad. De repente nuestras vidas están buscando tener el control. Dejémosle el control a nuestro Dios. De repente estamos buscando solamente divertirnos. Pues no estemos en un corazón buscando solamente divertirnos, sino avancemos un poco más y dispongámonos y pidámosle: Señor, ayúdame a conocerte y a deleitarme en ti. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Oramos en este día que nos instruyas y nos permitas conocerte en tu majestad, en tu autosuficiencia, Señor, y también en tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y te invitamos a nuestras reuniones si es que tienes entre 10 y 17 años de edad. Puedes participar con nosotros y juntos seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo.
Somos el grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE, en Lima, Perú. Bendiciones y hasta pronto. Chau.